están mis hermanos? Bienvenidos a nuestro adiestramiento. Es una bendición el poder tenerles en este espacio y poder disfrutar juntos de toda la revelación tan vasta, tan enriquecida que nos da el Señor cada día. Y gracias al Señor porque estamos viendo un libro más de la serie Edificando el Cuerpo y hemos estado aprendiendo, ¿verdad? Y siendo edificados durante todos estos martes anteriores y hemos visto este libro que es el de adoración. Y es maravilloso porque es la revelación misma que el Señor ha dado a Misión Cristiana del Calvario para que seamos ubicados respecto a la adoración. Y qué hermoso cómo el Señor nos ha ido ubicando, perfeccionando, ¿verdad? También corrigiendo, cuando nos ha enseñado el porqué de la adoración, el quién de la adoración, el cuándo debemos adorar o cómo debemos adorar. Y todo lo que nos ha estado mostrando el Señor a la luz de la palabra nos ha llevado a esa edificación y a ese crecimiento y a dar la talla en esta área tan importante y vital dentro del cuerpo de Cristo. Hoy estaremos viendo el capítulo 4 de nuestro adiestramiento y se titula ¿Cómo entrar y disfrutar de la adoración? Y que queremos que todos pongamos suma atención e importancia a todo lo que vamos a estar viendo en este día. Nos dice así el capítulo 4: hay mucha gente que conoce a Dios, pero ¿cuántos de ellos se deleitan realmente en Él? Tal vez la idea de deleitarse en Dios lo tome de sorpresa. La mayoría de los cristianos vienen a Dios con la idea de que están en una prueba de resistencia. Su petición es: por favor, oren para que resista hasta el fin. ¡Qué perversión de la intención de Dios cuando creó al hombre! ¡Qué placer podría recibir Dios viendo a sus criaturas soportando hasta que Él les dé algo que puedan disfrutar! Este concepto tan erróneo que se ha tenido, ¿verdad?, acerca de seguir a Cristo, acerca de estar en el Señor, nos da la idea de que es una vida de sufrimiento, es una vida, un caminar de, como nos dice acá, de soportar, de tener resistencia hasta el fin. Y es una manera de decir: ayúdanos, Señor, a poder llegar hasta el final porque no podemos, ¿verdad? Es como una vida de sufrimiento, pero en realidad no es así. ¿Cómo es que Dios puede crear al hombre para que sufra? O sea, el propósito del Señor no fue crearlo para que Él tenga padecimientos o sufrimientos constantes, y ahí es donde se revela si están o no están en el reino de Dios, o si son o no son verdaderos adoradores. Podemos ver que la medida no es esa, la medida no es el sufrimiento. Uno de los medios que Dios ha provisto para que nos deleitemos y tengamos contentamiento es la adoración. Es posible que seamos un deleite para Dios, y eso nos hace ser de agrado a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Agradar significa en el diccionario encantar, atraer, cautivar, absorber, simpatizar, interesar, arrebatar, embelezar. Vemos todos los significados de la adoración, ¿verdad? ¿Qué significa el adorar? Y podemos ver entonces de que en nuestro modelo por excelencia, ¿verdad?, Jesucristo siempre buscaba agradar al Padre. O sea, siempre buscaba interesar al Padre hacia Él, que el Padre se interesara en Él, en su adoración, a través de la adoración. Por eso podía decir, ¿verdad?, por ejemplo, ahí en Juan capítulo 8, versículo 29 nos dice: porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre. Pero escuche bien lo que dice: porque yo hago siempre lo que le agrada. Adoración es hacer lo que le agrada al Señor, vivir conforme a los principios establecidos por Dios para agradar su corazón.
Entonces el entrar y disfrutar de la adoración es algo que el Padre diseñó. El adorar a Dios o el tiempo de nuestra adoración jamás va a ser un tiempo de sufrimiento o que lo usemos para queja o para molestia, sino que siempre va a ser para no solamente deleitar el corazón del Padre, sino que también nosotros nos deleitemos en Él. Podemos ver cómo Jesucristo da testimonio y nos dice, ¿verdad? Yo hago siempre lo que le agrada. Significa que Él siempre se mantenía en una constante adoración ante su Dios. ¿Por qué? Porque le agradaba al Padre la vida de Jesús. Él mantenía siempre una vida íntima con el Padre. Jesús sabía lo que era del agrado de su Padre. Una vez que descubrimos que nuestra adoración le produce placer a Dios y llegamos a conocerle en una relación más íntima, nos encontramos diciendo, Dios no quiero solo adorarte de vez en cuando, quiero ser un adorador en verdad. Vemos entonces cuando se abre nuestro entendimiento acerca de la adoración, nos damos cuenta de que el adorar es disfrutar, que el adorar es permanecer en un estado, no salirnos de ahí, que el adorar no se enmarca en un canto o un tiempo de adoración. Por ejemplo, ¿cuánto tarda el tiempo de adoración dentro de nuestras congregaciones en los días de servicio? Media hora. Bueno, hoy en el día, porque fui a la casa del Señor, adoré media hora. No se enmarca en un tiempo. La adoración es indefinida. La adoración es permanente en un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque cuando un hijo de Dios hace lo que a Dios le agrada, eso provoca deleite para el Señor. Significa entonces que le estamos adorando. Cuando nosotros provocamos deleite en el Padre por nuestra vida, por nuestra conducta, por nuestra manera de ser, que estamos ordenando nuestras actitudes, estamos experimentando transformación, entonces allí estamos agradando el corazón del Padre. Significa entonces que le estamos adorando. No es que estamos tomando un tiempo específico de 10 minutos diarios. Hay gente que se pone hasta metas, ¿verdad? Hoy ya le prometí al Señor darle media hora de adoración todos los días. Una semana lo hace y a la semana o a los... si es mucho, a veces solo 4 días, 5 días va haciendo, ¿verdad? Y ya siente que ya es una carga, que ya es algo rutinario, porque lo tomó basado en un método humano, porque la adoración no vemos en la Escritura que nos diga, tómate un tiempo de media hora todos los días, sino que nos está hablando de un estilo de vida que agrada al Señor. Significa que tú y yo permanecemos en adoración todos los días, cada momento de nuestra existencia debe de estar expresando adoración delante del Señor. Por eso es que vamos a decir, como lo dice aquí nuestro apóstol, ¿verdad? Dios, no quiero solo adorarte de vez en cuando, quiero ser un adorador en verdad. No vamos a decir, es que yo voy a la iglesia a adorar a Dios cada 8 días. Yo he conocido personas que cada 8 días van a la iglesia, se desconectan 6 días y cada 8 días van. Significa que ese día, ¿verdad? Se conectó con el Señor, pero ya lunes, martes, miércoles, nada, no sabe ni de adiestramiento, ni de discipulado, ni no está conectado con el programa del Espíritu Santo. Entonces estas personas mantienen una adoración momentánea o de vez en cuando, pero el Señor no quiere que le adoremos de vez en cuando o que mantengamos esa comunión con Él de vez en cuando, sino que sea una adoración permanente. Ahora bien, para poder entrar y disfrutar de la adoración es necesario que entendamos que la adoración se aprende. La adoración es aprendida, pero no es algo de que va a ser algo mecánico, ¿verdad? Ahora mire, ahora levante las manos. Ahora diga gloria a Dios, aleluya, te adoro Señor. No es de esa manera, no es ese tipo de aprendizaje, sino que la adoración es aprendida, como nos dice acá el apóstol,
todos necesitamos aprender cómo adorar a Dios. El deseo de adorar es una tendencia natural en el hombre, pero se necesita aprender cómo ofrecer adoración aceptable y experimentar las sensaciones propias en el acto. Cuando estamos hablando de aprender a adorar, nos está indicando acá de que sí adoramos, porque por naturaleza adoramos algo o adoramos a alguien. Hay gente que adora a sus hijos, que adora a su papá, que adora a su mamá. Ellos son el primer lugar en su vida, que adora su trabajo. O sea, por tendencia natural traemos el ser adoradores. Pero acá nos está enfatizando de que debemos de aprender cómo ofrecer adoración aceptable y experimentar también las sensaciones propias en el acto. O sea, debemos aprender cómo debemos de ofrecer esa adoración. ¿Qué tipo de adoración le vamos a dar al Señor? Y más adelante vamos a estar viendo estos puntos, ¿verdad? Pero es necesario que sepamos que aprendemos a adorar al Señor. Aprendemos a adorar porque puede ser una adoración almática, puede ser una adoración sin sentido, sin poner nuestro pensamiento en lo que estamos haciendo. A veces estamos adorando y pensando en que dejamos la lavadora conectada, que no tenemos frijoles y en la tarde vamos a querer comer frijolitos con huevo, ¿verdad? ¿Qué más? Que va a llegar el cobrador o tenemos que estar pagando nuestros compromisos de deudas, tal vez, que el banco, que aquí, que tengo que lavar, tengo que trapear, tengo que planchar. Podemos estar adorando al Señor, pero con nuestro pensamiento desconectado. Entonces debemos entender que debemos aprender a ofrecer adoración aceptable delante del Señor. A ofrecer esa adoración que sea aceptable, que no sea rechazada por el Señor. Es bien importante entender esto porque Dios no diseñó la vida cristiana para que fuese vivida bajo el dominio del alma, donde las emociones, el intelecto y el doblez de ánimo gobiernan. Él desea que desarrollemos la disciplina que nos permita vivir en una actitud de comunión constante con Él. Esto es lo que estamos explicando, ¿verdad? Y enfatizando que Dios no desea que nosotros le rindamos a Él una adoración almática, una adoración que tiene que ver con nuestras emociones, aunque cuando le adoramos nos alegramos y la alegría es parte de nuestras emociones, ¿verdad? Cuando le adoramos, cuando nos deleitamos en Él, no podemos decir que podemos evitar muchas veces que nuestras lágrimas salgan, pero viendo al Señor obrar. Pero acá cuando dice de que debemos de estar gobernados, nuestras emociones deben de estar gobernadas, que no tiene que ver con el intelecto ni el doblez de ánimo, es que cuando nosotros le adoramos al Señor, lo hacemos gobernados por nuestra alma, por las cosas que nos suceden, que porque si andamos tristes, lloramos en el Señor, pero si ahora fue quincena y me pagaron, yo le doy una adoración, pero que explota al Señor, ¿verdad? Yo estoy emocionada porque me pagaron, porque me compré lo que yo deseaba o qué más, porque las cosas van bien. Entonces, eso va a ser mi motivador para adorarle. Pero cuando las cosas no están basadas por nuestro intelecto, por nuestras emociones, por nuestro doblez de ánimo, cuando eso no nos gobierna, nosotros le vamos a adorar al Señor. Esté bien lo que nos está pasando, estemos pasando por circunstancias difíciles, cualquiera que sea la situación que nosotros estemos enfrentando, no nos va a gobernar ni va a opacar nuestra adoración delante del Señor. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? El ejemplo claro de David. Él, pues como vemos, ¿verdad? En la Escritura nos dice que él era conocido como un varón conforme al corazón de Dios. Y su habilidad para alabar y adorar a Dios era un arte desarrollado. Su habilidad para alabar y adorar a Dios era ese arte desarrollado en él porque dice que comenzó en el campo mientras cuidaba sus ovejas. Allí pudo
palpar la bondad y la grandeza de su Dios. Esto lo mantuvo firme en medio de muchas dificultades en la corte del rey Saúl, en el campo de batalla, cuando fue nombrado rey de Israel. Cuando David cayó en pecado y se dio cuenta de su necesidad de ser limpiado, buscó la ocasión para buscar una entrada a la presencia con arrepentimiento y adoración y buscar el agradar a Dios. Qué maravilloso es esto, porque vemos cómo David adoró al Señor en el campo. Era un experto en adorar al Señor, pero dice que él había desarrollado el arte de adorar al Señor, porque es que el adorar a Dios se desarrolla en nosotros, esa fuerza, esa actitud de honrar al Señor en cualquier circunstancia. Podemos ver a un David, ¿verdad?, frente al león, frente al oso, y allí fue preparado y perfeccionado en su adoración. Cuando en vez de estar en casa, ¿verdad?, junto con sus demás hermanos, esperando la visita de Samuel, porque iban a ungir, ¿verdad?, al futuro rey de Israel, pues David no estaba allí, ni lo habían llamado, ni lo habían tomado en cuenta tal vez, ni le avisaron que iba a haber una cena especial. Y cuando vemos, ¿verdad?, cómo pregunta Samuel, bueno, y alguien más falta, porque el Señor no me dice que uno de estos que está aquí es, ¿verdad? Y cómo vemos que David lo fueron a llamar, porque él estaba allá pastoreando las ovejas, ¿verdad? Entonces podemos ver que David siempre mantuvo esa actitud de adoración ante las circunstancias, posiblemente ante el desprecio de sus hermanos, ante la circunstancia difícil en el campo, el trabajo muy duro que él ejercía. Pero esa actitud de adoración, de carácter firme delante del Señor, de actuar con templanza, de tener sabiduría en todo lo que hacía, el ser humilde delante del Señor, lo llevó hasta la casa del rey, ¿verdad? Y allí también pasó situaciones tan adversas y difíciles, pero ahí también dio la talla de ser un verdadero adorador. Y aún cuando se encontró, ¿verdad?, en medio de esta caída que él tuvo, ¿verdad?, del pecado, él entendió su necesidad de buscar al Señor. O sea, David nunca se apartó del propósito. David nunca retrocedió del llamado que el Señor le había dado. O sea, pecó, pero se levantó y demostró el ser un adorador genuino delante del Señor. Sabía cómo entrar a la presencia del Señor y sabía cómo disfrutar de la presencia del Señor. Él entendía que si él se presentaba delante de su Señor con un corazón humilde, sencillo, arrepentido, no iba a ser rechazado, porque él conocía a su Señor, porque lo había conocido en la intimidad, porque él tenía una comunión íntima con el Señor. Y podemos ver cómo ahí en Salmos 42, versículo 5, miremos cómo él le habla a su alma y le dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Le está hablando a su alma, estaba poniendo en orden su alma y le dice: espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. En estas circunstancias tan adversas que David estaba pasando, vemos cómo pone en orden su alma. Su alma le estaba indicando muchas cosas, pues. Retrocede, ¿qué más? Eres un fracasado, no te vas a levantar de esta. ¿Para qué en vano estás adorando a Dios? Mucha gente, por una circunstancia tan chiquita que le pasa, ¿verdad? Ay, no, ya no voy a la iglesia. ¿Y por qué ya no va usted? Porque es que ya tuve una pequeña discusión con la hermana tal y por eso ya no va. Y vemos acá a David tantos procesos, porque él desarrolló esa adoración delante del Señor, desarrolló esa comunión con el Señor. Por eso es que nada lo hacía retroceder. Sabía cómo entrar en la presencia del Señor, sabía que el entrar en la presencia del Señor tenía que ver con un corazón humilde, tenía que ver con un corazón humillado delante del Señor.
y también en poner en orden su alma, porque si le hubiera hecho caso a su alma, hubiera terminado completamente fracasado en lo que le había acontecido. Pero vemos acá cómo es que le habla a su alma. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Y le declara a su alma, salvación mía y Dios mío. Le declara a su alma quién lo gobierna. David le declara a su alma quién lo está dirigiendo, quién es su Señor. Y su alma tiene que sujetarse, o sea, se tuvo que sujetar a estas palabras que David le estaba diciendo. Significa entonces que todo lo puso bajo el control de su espíritu. Nosotros nos conformamos por espíritu, alma y cuerpo. Las tres cosas son importantísimas. No estamos diciendo que nosotros como hijos de Dios tenemos que ser siempre netamente solo espirituales, pero también no es que vamos a ser carnales, por supuesto, ¿verdad? Pero somos formados de espíritu, de alma y de cuerpo. Estas tres cosas deben de ser regidas, gobernadas, dirigidas, puestas en orden por el Espíritu Santo del Señor. El alma no me debe gobernar, mi carne no me debe gobernar, todo debe estar sujetado al Espíritu. ¿Por qué? Porque al tener en orden nuestro espíritu, eso nos va a conducir a poderle presentar al Señor una verdadera adoración, no una adoración desviada del diseño, no una adoración almática, sino una adoración bien ubicada delante del Señor. Pero también hay dos peligros que debemos evitar para mantenernos en equilibrio y poder adorar correctamente. El primer peligro es la superespiritualidad. Por ejemplo, acá nos da un ejemplo, ¿verdad? Dice acá, un esposo una vez dijo, mi esposa es tan metida en cultos y oyendo CDs que se ha olvidado de cambiar las camas y lavar los platos. Esto es así real, ¿verdad? Cuando tenemos ese mal concepto, ¿verdad? De lo que es estar metido con el Señor, de adorar al Señor, puede haber este abuso, ¿verdad? Este exceso en donde la persona puede descuidar casa, esposo, hijos, trabajo, por estar involucrada en los cultos, como dice acá, ¿verdad? Y en todo lo demás que tenga que ver con nuestro crecimiento espiritual. Es que todo quiere un equilibrio. Todo debe de estar sujeto y gobernado en el orden correcto del Señor. ¿Por qué? Porque no todo es espiritualidad. Porque la espiritualidad la tomamos en ese aspecto. Yo me voy a adorar al Señor, ahí miren si comen, ¿verdad? Yo me voy a ir a adorar al Señor, ahí hagan ustedes su comida si quieren. Entonces, ¿qué? Todos muriéndose del hambre tal vez en casa, o una casa descuidada, desordenada, sucia, llena de telas de araña, ¿verdad? Ah, sí, pero yo estoy adorando al Señor. Eso está totalmente fuera del diseño y del orden del Señor. Porque el mantener nuestra casa en orden, el tener el cuidado de nuestra familia, tiene que ver con adoración. O sea, la verdadera adoración es agradar al Señor. Pero una casa desordenada, sucia, ¿qué más? Una familia desordenada también, que hay pleito, hay enojo, hay reclamos. Eso no puede agradar el corazón del Señor, porque en esa casa no está o no habita la presencia del Señor. Por eso nos dice aquí la enseñanza, ¿verdad? El Señor a través de esta enseñanza que ese es uno de los peligros que puede haber en la adoración, ¿verdad? El enmarcar todo en que estoy en el Señor adorándole, pero descuidando aquellas cosas que también deben de tener ese cuidado especial. También el segundo peligro, ¿verdad?, que nos presenta acá es orientarse solo al ministerio y no estar enfocado en el Señor, teniendo ese equilibrio, ¿verdad? Porque nos dice, tantas personas se encuentran realizando su ministerio las 24 horas y que no tienen tiempo de adorar y orar al Señor.
Jesús constantemente se retiraba para estar a solas con el Padre. Sabía que había un límite para dar a otros y luego refrescarse en la presencia del Señor. Qué maravilloso es esto, porque nos está indicando de que hay un tiempo de dar, pero también hay un tiempo de recibir, de llenarnos. Y si todo el tiempo estamos dando y atendiendo todas nuestras actividades, en este caso, ¿verdad? Dice que Jesús constantemente se retiraba para estar a solas con el Padre, porque Él había entendido que había un límite para dar a otros. Y había un tiempo, ¿verdad?, de refrescarse en la presencia del Señor. Este es otro peligro, ¿verdad?, que nos enfoquemos mucho en, como nos pone aquí el ejemplo de nuestro apóstol, ¿verdad?, que sucedió en la ciudad de Quetzaltenango. Cómo es que encontró a un pastor que se fue casi como una semana a esa iglesia, ¿verdad?, a hacer misiones, y llegó y se encuentra que el pastor estaba tan involucrado o tan consumido, ¿verdad?, por el activismo, liberando los demonios, orando por sanidades, y que la gente lo estaba consumiendo. Tanto así que el apóstol le pregunta, ¿verdad?, bueno, pastor, ¿y cuándo tiene tiempo para orar? ¿O cuándo tiene tiempo para adorar al Señor? Y le dice, tú vas a llegar a un tiempo en donde no vas a tener ni tiempo para orar ni para adorar, porque van a haber tantas necesidades que tienes que atender que ni tiempo te va a dar para el Señor. Esto es otro extremo en donde no podemos caer en ello, ¿verdad? Todo requiere un equilibrio. Todo lo que hacemos en el reino tiene importancia, y el equilibrio en cada área es muy, muy, muy importante, porque en eso estamos mostrando que somos adoradores en espíritu y en verdad. Cuando no nos metemos a estos excesos, ¿verdad?, en donde todo es ministerio, pero ¿qué de buscar al Señor? ¿Qué de orar? ¿Qué de tener un tiempo con el Señor, verdad? Si solo damos, nos vamos a vaciar y nos vamos a quedar secos espiritualmente. Pero no solamente es dar, sino también recibir y refrescarnos en la presencia del Señor. Vemos ahí en Isaías capítulo 6, del versículo 1 al versículo 8, nos da un ejemplo. Isaías capítulo 6, del versículo 1 al 8, nos dice así: En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca. Y dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Es bien importante este pasaje porque nos habla de cómo, ¿verdad?, este profeta Isaías tuvo esta visión, y él estaba dispuesto a servir cuando el Señor dijo: heme aquí, envíame a mí. ¿A quién iré, perdón? ¿Quién irá por nosotros? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Pero no se envolvió en la adoración. Ahí podemos verlo en el panorama, ¿verdad? Los serafines
le estaban dando adoración al Señor, estaban exaltando, estaban diciendo santo, 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 Jehová de los ejércitos, y ellos estaban metidos en esa adoración delante del Señor. Pero vemos a Isaías que él no se envolvió en la adoración, él estaba embelesado, viendo la visión, pero no envuelto en la adoración. Segundo, no estaba preparado para adorar debido a su condición espiritual. Le dedicó tiempo a su restauración que dejó pasar la adoración. ¿A cuánto nos pasa así? En el momento de que debemos adorar, resultamos reconciliándonos y arreglando cuentas. Cuando si estamos preparados, podemos dedicarlo a adorar. Vemos entonces que esto se da, ¿verdad? De que no estamos preparados para adorar. Cuando vamos a adorar al Señor, se vienen, ¿verdad?, nuestras situaciones adversas, empezamos a llorar. Y los que nos vieran dirán, ay, cómo se está llenando el Señor, cómo está entregándose al Señor en adoración. No, ella está llorando, él está llorando sus penas, todo lo que le está aconteciendo, o porque trae a memoria sus pecados, ¿verdad? Y cuando es tiempo de adorar, entonces, si nosotros mantuviéramos esa relación y esa comunión íntima con el Señor constantemente, pudiéramos evaluarnos y buscando nuestra transformación, que cuando ya es el tiempo de adorar al Señor, cuando son esos momentos de entregarlos al Señor, no estaríamos entregando una queja alabanza, como decimos, ¿verdad? O no estaríamos entregando nuestras penas. A veces le traemos las penas al Señor en vez de traerle la gloria, la honra debida a su nombre. Entonces vemos acá cómo Isaías se quedó solo viendo la visión, pero no estaba preparado para envolverse en esa adoración, porque él tenía una condición espiritual muy mal, ¿verdad? Vemos cómo el ángel viene y toca su boca y lo purifica. Pero en ese momento él lo que puede decir, entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. Vemos cómo Isaías empezó a decir, pero si yo soy pecador, ¿verdad? Estoy aquí delante del Señor, pero en vez de haber estado preparado para adorar al Señor y empezar él también, ¿verdad?, envuelto en esa adoración que los serafines estaban dándole al Señor. Tercero, Isaías se dedicó a ver la visión, pero no adoró. Eso puede pasar como ministerios, dedicarnos a ver la visión de Dios. Y esa visión que Dios le ha dado a Misión Cristiana del Calvario, que ha sido tan hermosa, ¿verdad? Pero no le damos el tiempo necesario al Señor para adorarlo. Solo estamos viendo la visión, pero sin adorar al Señor. Sin adorar al que dio la visión. O sea, estamos solo entretenidos en ver la visión. ¡Qué hermoso! Todo lo que Dios está hablando, pero sin adorar al que dio la visión. Y Dios no quiere solamente que veamos la visión, como Isaías, ¿verdad? Que vio, dice, yo vi al Señor sentado en su trono y empezó a relatar todo lo que vio, pero no estaba preparado para adorar al Señor. Que nosotros no solamente veamos y admiremos la visión que el Padre ha dado a Misión Cristiana del Calvario, sino que nos envolvamos en esa adoración a Él. Que los momentos que tenemos en nuestra congregación no sean momentos fríos, secos, que es una tierra árida, reseca, ¿verdad? Que si usted le pone agua, no le es suficiente, tiene que ponerle una fuente de agua para que esa tierra se hidrate bien. Y así muchas veces parecemos nosotros, ¿verdad? Llegamos a la casa del Señor. ¿Por qué es que nos cuesta mucho adorar cuando nos congregamos? Yo le voy a dar la respuesta. Porque usted no ha tenido ninguna adoración al Señor durante toda la semana. Si usted mantuviera esa adoración constante al Señor, en cada momento está lavando sus trastes, está trapeando, está cocinando, que usted mantiene un espíritu ferviente delante del Señor, concentrada en Él, su pensamiento en el Señor, cuando usted le adora, ya se reúne con sus hermanos para adorar,
no va a ser cargoso, no va a ser aburrido, no lo va a hacer tampoco por imposición, sino por voluntad propia, porque en usted hay una fuente que emana adoración. Por eso es de que estamos resecos, ¿verdad? Cuando nos reunimos todos juntos como cuerpo de Cristo a adorar al Señor, aquella sequedad, ¿verdad? Que nos tienen que decir qué palabras tenemos que repetir, porque no nos sale ni una, ¿verdad? De nuestro interior, pero es por eso, porque hay una resequedad en nuestro corazón, por falta de tener esa comunión íntima con el Señor. Así que yo te animo y te exhorto, y me exhorto a mí misma también, a que mantengamos esa vida de comunión con el Espíritu Santo y tengamos una adoración genuina y constante con el Señor. Solo así podremos agradar el corazón del Padre en cada accionar, en cada forma de vivir, porque nuestra adoración tendrá que ver con las acciones que nosotros estamos haciendo dignas delante del Señor. Así vamos a estar agradando su corazón. Así que continuemos siempre poniendo en práctica nuestra adoración como un estilo de vida. Muchas bendiciones para ti. Te enviamos un fuerte abrazo desde la Nueva Unión Dolores Petén, Guatemala.